En la Cumbre Mundial de Integración por la Paz, a la cual asistimos en Panamá, tuvimos la oportunidad de entrevistar a especialistas, sobre todo vinculados al área del derecho, las relaciones internacionales, la educación, la responsabilidad social de la empresa, y en ese sentido encontramos una de las magistradas de la Corte Penal Internacional de La Haya, la doctora Ania Salinas Cerdá, con quien tuvimos parte del siguiente diálogo. Con la doctora Ana Salinas Cerdá conversamos sobre la Corte Penal Internacional. Acá en Umipaz hizo una intervención muy interesante sobre la Corte en sus aspectos más generales y por supuesto que dentro de esta conferencia vinculada con la paz y la justicia era importante conocer la última creación de Naciones Unidas como organismo multinacional, intergubernamental. ¿Cuáles son las características, doctora, de la Corte Penal Internacional? Bueno, básicamente la Corte Penal Internacional es el primer tribunal penal internacional permanente que fue creado con la aspiración universal, por supuesto, que todos los países van a firmar este tratado, con el objeto de juzgar, investigar y juzgar individuos por la comisión de los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto, básicamente crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio y en el futuro esperamos el crimen de agresión también. Es una corte que es complementaria de las jurisdicciones nacionales, eso quiere decir que es una corte de última ratio, solo actúa cuando los estados no investigan, no persiguen los crímenes de competencia de la corte. Ahora hay una historia para llegar a la Corte Penal Internacional. ¿Cómo resumirla? ¿Cómo resumimos la historia? La historia podemos decir que los primeros intentos de crear un tribunal permanente que se hiciera cargo de los crímenes que se cometían durante las hostilidades viene desde fines del siglo XIX. Desde fines del siglo XIX que hay los primeros proyectos, los primeros intentos, pero claramente con las guerras mundiales todo eso quedó congelado, no hubo ni una posibilidad. Después de la Segunda Guerra Mundial, con los procedimientos de Nuremberg, hubo un renacimiento de esta idea. Y al finalizar los juicios de Nuremberg, las Naciones Unidas recién creadas piden que al Instituto Internacional de Juristas que escriban los principios de Nuremberg. Y a partir de eso se pide que comience la preparación de dos proyectos, un proyecto para la creación de una corte penal y un proyecto de estatuto en el que se tenían que configurar los crímenes internacionales. Entonces, estos proyectos se fueron por separado, pero nuevamente con la Guerra Fría el proceso se vio absolutamente frenado. ¿Por qué la Guerra Fría impidió concretar esta creación? Porque no existía la voluntad política. No existía la voluntad política de que estos procedimientos, de que estos, más que procedimientos, en realidad, que estos proyectos siguieran adelante. Solo con la caída del muro de Berlín, la voluntad política volvió a aparecer y a principios de los 90, con los crímenes que se cometieron en la antigua Yugoslavia, por primera vez el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, actuando conforme al capítulo 7 de la Carta, decidió crear un tribunal para lidiar con los crímenes específicos. Cuando estaban recién creando el Tribunal para la Yugoslavia, lo mismo ocurre en Ruanda y deciden crear un segundo tribunal. Y estos tribunales ad hoc que fueron creados en la década, al principio de los 90, finalmente fueron la base que sirvió para que este proyecto que venía desde fines del siglo XIX, como le digo, finalmente tomara cuerpo y se decidiera que era el momento para que, bueno, la voluntad política internacional se pusiera de acuerdo y finalmente se creara este tribunal permanente. ¿Qué aspectos de derecho sustantivo y de derecho procesal se tomaron de esos tribunales ad hoc para la Corte finalmente? Muchísimos. La verdad es que la diferencia que existe entre la Corte Penal Internacional y los tribunales ad hoc es que los tribunales ad hoc, como fueron creados por el Consejo de Seguridad y fueron formados en la base a los recursos que aportaba el Consejo de Seguridad, siguieron una tradición procesal bastante de common law. Pero el proyecto para crear la Corte Penal Internacional fue una discusión mucho más abierta, se discutió un tratado y por lo tanto, si bien se tomaron muchos elementos procesales de la historia de los tribunales ad hoc,
se incorporó también la otra visión, se incorporó también la visión del mundo romano-germánico, del mundo continental, y se creó en temas procesales este estatuto que tiene más bien una amalgama de elementos de la tradición del common law y de elementos de la tradición continental. ¿Cuáles de cada uno, por ejemplo? Por ejemplo, tenemos... muy puntual, tenemos un juicio oral, una etapa de juicio oral, absolutamente oral, pero tenemos una etapa preliminar, que es una etapa en la que un juez está encargado de hacer el control jurisdiccional de las decisiones que toma el fiscal. Eso es bastante continental, digamos, que haya no es el fiscal independiente que emite mandatos de arresto e investiga sin ningún control, como es más en el common law. Para la Corte nosotros tenemos una sala de cuestiones preliminares que examina el análisis del fiscal, y es la sala de cuestiones preliminares. 3 jueces, son solamente ellos los que pueden emitir un mandato de arresto, por ejemplo. Después tenemos una etapa de confirmación de cargos, también moldeada, siguiendo una tradición mucho más continental. Antes de que un juicio se inicie, nuevamente una sala de 3 jueces tienen que aprobar el documento por los cargos que el fiscal quiere llevar en contra de esa persona. Entonces, ¿qué aspectos entonces concretos de la tradición latina y la tradición británica? Bueno, tenemos por un lado un fiscal de la tradición británica, digamos, tenemos un juicio oral, tenemos un fiscal semi-independiente, y de la tradición latina tenemos un rol para los jueces en la etapa inicial de los procedimientos, un rol para los jueces en la etapa preliminar, donde hay un control jurisdiccional de la acción del fiscal. No es un fiscal libre como un fiscal del common law que hace que tiene una discrecionalidad absoluta. Hay una discrecionalidad, pero con un análisis por... Eso más en lo procedimental. Eso más en lo sustancial. Y en lo sustancial, no, en lo procedimental existe más bien este conflicto, pero en lo sustancial la verdad es que se toman elementos de ambos, se han tomado muchos elementos del derecho germánico en la teoría del delito, en la teoría de la responsabilidad penal. La Corte, a diferencia de los tribunales ad hoc, que siguieron una teoría de la responsabilidad completamente distinta de la que nosotros tenemos. Nosotros seguimos una teoría del control del crimen, donde se castiga, bueno, por supuesto, no solo a los responsables directos de los crímenes, pero también a aquellos que, estando lejos del crimen, lejos del lugar donde este crimen se cometía, controlaban la voluntad de la persona que estaba cometiendo los crímenes. Ahora, en la ICTY y en la ICTR lo que existía era la teoría de la empresa criminal conjunta. Empresa criminal conjunta también basada un poco en la historia de los tribunales de Nuremberg, donde la sola membresía, la sola participación en una organización podía crear responsabilidad. Para nosotros no, nosotros seguimos, como digo, una teoría mucho más germana, en la que se necesita un vínculo entre la acción del individuo y los crímenes que se están cometiendo. Ahora, ¿por qué los 4 delitos nada más y no otros tantos internacionales? Bueno, hay tantos crímenes, todo eso se discutió. De hecho, cuando las discusiones se retomaron a raíz de la discusión sobre terrorismo y tráfico de drogas. Y el tema es que finalmente esos delitos no llegaron a acuerdo y se llegó al acuerdo solo en aquellos que eran los más graves. Y como lo dice el preámbulo del estatuto, aquellos que remecen la conciencia de la humanidad. Solo los más graves son aquellos que pueden ser juzgados por la Corte. Pero podría en el futuro, por ejemplo, tráfico de drogas, o también el caso del terrorismo. Claro que podrían. A ver, la verdad es que tendría que reformarse el estatuto. No es algo que puedan los jueces enmendar. El estatuto, el órgano constituyente de la Corte, podríamos decirlo, es la Asamblea de Estados Partes. La Asamblea de Estados Partes efectivamente podría modificar el estatuto y incluir otros crímenes. Pero con casos como, por ejemplo, el terrorismo depende, porque ciertos ataques terroristas podrían considerarse como que son crímenes de lesa humanidad. Si existe un ataque en contra de la población civil que es parte de un plan o política de un Estado o de una organización, eso ya constituye un crimen de lesa humanidad. Mientras se cumpla con el contexto que el estatuto requiere, el hecho de que se llame ataque terrorista no quiere decir que no va a enmarcar dentro de lo que básicamente es para nosotros un crimen de lesa humanidad. ¿Por qué la agresión tuvo un trato distinto? Bueno, la agresión es un crimen que tiene otra naturaleza, porque no es un crimen que se comete por un individuo, ¿no? No es un individuo que decide, es un Estado en contra de otro Estado. Es un Estado que decide invadir otro Estado para imponer su voluntad.
Pero ahí es el individuo el culpable. Sí, efectivamente. ¿Y por qué se discutió tanto? Se ha discutido muchísimo y hasta ahora no hay acuerdo en cómo se va a activar la jurisdicción de la Corte. Por ahora solo tenemos el acuerdo en qué es lo que es un acto de agresión. Y el acto de agresión, efectivamente, el acto de agresión es el uso de la fuerza militar de un Estado en contra de otro Estado. Ahora, quien comete ese acto de agresión es solo la persona que tiene la capacidad de dirigir la acción militar de un Estado. Por lo tanto, grupos armados no podrían cometer el crimen de agresión. Entonces estamos hablando de un crimen que ya se comete en otras esferas y que tiene un impacto mucho más. Esta mañana algunos de los conferencistas hablaban de genocidio que está como por la convención por el Tratado del 48, pero que podía derivar en etnicidio. En otro tipo de genocidio, efectivamente. Otro tipo, politicidio. Politicidio. ¿Es viable esa vía? Como existe en Colombia, por ejemplo. A ver, como le decía anteriormente, los crímenes de competencia de la Corte son el límite mínimo, ¿no? Por supuesto, los estados son los que tienen que hacerse responsables de estos crímenes. El hecho de que el genocidio ante la Corte no incluya la persecución política no quiere decir que a nivel nacional los estados no puedan decidir incluir dentro del genocidio esta figura. Ahora, ante la Corte no será genocidio. Podrá ser, por ejemplo, un crimen de lesa humanidad. Lesa humanidad es muy amplio, ¿no? No es tan amplio. Probar el delito de lesa humanidad también es muy complejo, porque para el delito de lesa humanidad, como le decía, lo que yo siempre le explico a los estudiantes, ¿qué hace que un asesinato sea un crimen de guerra, un crimen de genocidio, un crimen de lesa humanidad? El contexto en el que estos crímenes se cometen. Si este asesinato fue cometido dentro de un contexto de un plan de destruir un grupo como tal, será un genocidio. Si son cometidos dentro de una política de ataque en contra de la población civil, simplemente un ataque en contra de la población civil, no con el objeto de que un grupo desaparezca, puede llegar a constituir crimen de lesa humanidad. Ahora, si es una violación de los convenios de Ginebra de 1949 o de los protocolos del año 75, en el sentido de que son infracciones a las leyes de la guerra, ya sea a nivel conflictos internacionales o conflictos no internacionales, en ese caso puede llegar a constituir crímenes de guerra. Por lo tanto, la misma muerte puede constituir lo uno o lo otro, o incluso más de uno, porque hay casos en los que el mismo asesinato se puede analizar como crimen de guerra y como lesa humanidad, si los requisitos de los distintos delitos se cumplen. Precisamente aprovechando nuestra presencia allí en el Congreso de la Cumbre Mundial para la Paz por la Integración, conversamos con varios especialistas en distintas materias. Seguiremos presentando distintas entrevistas vinculadas al derecho, las relaciones internacionales, particularmente con la Corte Penal, por lo que decíamos últimamente de no solamente el genocidio, sino el politicidio, el etnocidio y hasta el ecocidio, cuando se daña la naturaleza. Así que cerramos con esta responsabilidad que tiene Brújula de informar sobre temas internacionales, el recorrido por los escenarios internacionales. Mañana, como siempre, con el choque de las imágenes, la fuerza de las palabras y nuestros análisis en profundidad. Muy buenas tardes.